Buen día. Este es el primero de una serie de 2 videos de introducción al análisis de Clifford. Viene de una escuela de verano en el Simvestab en México. Esperamos que sea de interés para estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura. En la primera parte voy a hablar solamente de las álgebras de Clifford. En la segunda parte vamos a ver qué es análisis. Vamos a explicar por qué el álgebra puede servir en el análisis. Consideremos la integral de 1 entre un polinomio cuadrático x al cuadrado menos 1. Este polinomio se factoriza como x más 1 por x menos 1. Entonces, si escribimos como combinación de 1 entre polinomios de grado 1, vamos a tener x menos 1 con una x que se resta una x en el otro, luego un menos 1 da menos 2 y tenemos que dividir por menos 2 para conservar la igualdad. Ahora integramos término por término, tenemos el logaritmo de cada denominador y luego simplificando es un medio del logaritmo de x menos 1 entre x más 1 más una constante de integración. Ahora voy a preguntar qué pasa si en lugar de menos tenemos más. Le ponemos un más en esta fórmula y ya no se puede factorizar el denominador. Bueno, eso depende de tu punto de vista. Si introducimos a los números reales un valor que se llama y, cuyo cuadrado es menos 1, entonces el denominador es x más y por x menos y se aplica el mismo procedimiento puramente algebraico para encontrar después que la integral es y medios por el logaritmo de x más y entre x menos y, más una constante de integración. Entonces, la filosofía general que estamos aplicando es extender el sistema en que trabajamos, es decir, los números reales, de manera que exista una solución al problema, extender por medio de y al cuadrado igual a menos 1. La solución al problema, si regresamos, requiere ese número y, entonces la solución no está en el sistema original, sino en el sistema más general. Muy bien, entonces el segundo paso es estudiar las propiedades del nuevo sistema. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que te llevas un curso de variable compleja, lees unos textos al respecto, de alguna manera tienes que saber más para simplificar ese resultado. Finalmente, se usa ese conocimiento para expresar la solución en términos del sistema original. Entonces, aprendiendo de variable compleja, pues una cosa que nos enseñan es que e a la i teta es el coseno de teta más i seno de teta. Si ponemos menos teta en la fórmula, pues el coseno de menos teta sale igual y el seno tiene menos con menos teta. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, se cancela más menos i seno de teta, dando 2 coseno de teta. Si restamos las ecuaciones, entonces se cancela el coseno. De esa manera resolvemos para el coseno y el seno en términos exponenciales e a la i teta y a la menos i teta. Ahora, si recuerdan, en la integral que evaluamos estaba x más y entre x menos y. Cuando x es el número real, el valor absoluto del primero, del numerador y del denominador son iguales, son la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado. Entonces, el valor absoluto de esta cantidad de números complejos es igual a 1. Y por lo tanto, x más y entre x menos y tiene que ser uno de estos coseno de teta más y seno de teta para el contexto real. Entonces, usamos esta fórmula resolviendo para x en términos de e a la i teta. Es decir, como x más y era e a la i teta entre eso, quitamos el denominador, después pasamos todos los x de un lado, todos los términos con y al otro lado, dividimos para encontrar x es y veces e a la i teta más 1 entre e a la i teta menos 1. Pero si multiplicamos el numerador y el denominador por e a la menos i teta medios, se emparejan un poco los términos en todas partes y tenemos aquí el coseno de teta medios entre el seno de teta medios, o sea, el coseno. Entonces, teta medios es el arco cotangente de x, y la integral se ve sustituyendo x más y entre x menos y por e a la i teta. El logaritmo cancela la exponencial y nos da teta medios, menos teta medios, es decir, menos el arco cotangente de x, más la constante de integración. Y esta solución, menos arco tangente de x, pues no lleva ninguna cantidad imaginaria. Bueno, ahora vamos a entrar en tema. Las álgebras de Clifford son algo que viene del deseo de multiplicar vectores. Pensemos en un espacio vectorial V sobre los reales de dimensión n, es decir, que tiene una base E1, E2 hasta En. Y para fijar las ideas, lo que vamos a hacer es extender V, o bien agregamos elementos, para que sea una álgebra sobre los reales. Entonces, como espacio vectorial, pues tiene naturalmente una operación de suma,
de vectores y multiplicación de vectores por escalares satisfacen las leyes distributivas, pero queremos agregar algo nuevo, que es la multiplicación. ¿Cómo multiplicamos vectores? Vamos a ver, pero tenemos que hacerlo de manera que sea álgebra sobre los reales. Entonces, R por un producto es R por un factor por el otro factor de todas las maneras posibles. Estas son las reglas necesarias para que sea álgebra. Entonces hay que definir sumas y productos. Primero productos, entonces necesitamos saber qué es I1 por E1 por E1, E1 por E2, E1 por cada uno de los vectores básicos. E2 por E1 no tiene que ser igual a E1 por E2, entonces tenemos n cuadrado cantidades que definir para empezar. Y vamos a poner la regla que anticonmuta, es decir, EI por EJ es menos EJ por EI, cuando I es distinto de J. Entonces, E2 por E1, quizás no sepamos qué es, pero es menos E1 por E2, de manera que si tenemos los productos en el triángulo superior de esta tabla, pues ya tenemos los valores en el triángulo inferior. También vamos a tener una identidad multiplicativa, que no es un vector, es diferente de todos los vectores y conmuta, de hecho, actúa como identidad, es decir, E0 por EI, es EI, EI por E0, es EI para todo I. Entonces, si yo escribo E0 es igual a 1, me da lo mismo. Ahora, los cuadrados de los vectores EI podrían definirse de muchas maneras. Para simplificar las cosas, vamos a tomar EI al cuadrado igual a menos 1. Ahora, los productos no son vectores, entonces hay que saber multiplicar esos con otras cosas como E1, E2 por E3 o E1, E2 por E1, E2 o lo que sea. Pues, ¿cómo se hace? Un producto general sería I algo por I algo más, por I algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ponemos índices I1, E2, I3 entre 0 y n y vamos a multiplicar K factores. Una vez que sepamos multiplicar, me va a ser pan comido hacer las sumatorias. Entonces, la regla es que los factores E0, pues E0 es igual a 1, los quitamos. Aplicamos EI al cuadrado igual a menos 1 cuando aparecen dos EIs consecutivos en el producto. De otro modo, aplicamos la regla de anticonmutividad para ordenar los índices. Entonces, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Multiplicamos 5 elementos básicos, E1, E3, E4, E2, E1. Ahora, al final, E2, E3, si cambia el orden E3, E2, a causa del menos 1, vamos a tener que poner un signo de menos encima. El siguiente paso se puede hacer de muchas formas. Vamos a tomar E3, E4 y cambiarlo en E4, E3. Es otro cambio de signo, entonces el menos se convierte en más por cancelación. Ahora tenemos dos E3 consecutivos, lo reemplazamos con E2, quitar, y después quitar el E0 para simplemente tener menos E1, E4, E2. Ahora, para que sea bonito, voy a ponerlos en orden. E4, E2 es lo mismo que menos E2, E4. Y el resultado final es E1, E2, E4. Esto le llamo un elemento puro. Los índices van en orden creciente sin repeticiones. Entonces, los elementos puros, vamos a tener esos productos con que no hacemos otra cosa. E0 es simplemente la identidad, es de grado 0. De grado 1 tenemos los vectores originales, E1 hasta En, productos de un solo factor. En grado 2 tenemos E1 por E2, E1 por E3, todas las cosas que tienen E1 primero. Luego todas las cosas tienen E2 primero, E3 primero, N-1 primero y no hay más. De grado 3, pues E1 y ponemos todos los que teníamos de orden 2 y etcétera, etcétera. Finalmente N-2, N-1, N, todos los productos de A4 con índices crecientes. Con N-1 ya es interesante porque puedes contarlos pensarlos como cuál EN falta. Aquí en el primero falta EN, en el segundo falta EN-1, después falta EN-2 y finalmente falta E1. Ahora vamos a considerar finalmente el producto de todos los N, hay un solo producto. El renglón K tiene este número coeficiente binomial de N cosas tomadas, tomando de N cosas tomando K de ellas, y el total de los coeficientes binomiales es 2 a la N. Ahora, a veces se escribe, en lugar de los índices, escribimos el conjunto de los índices. Entonces, E conjunto 1, 2 en lugar de E1 por E2, etc. Entonces, podemos representar los productos básicos mediante el conjunto de índices que aparecen.
con un conjunto A mayúscula de I1, I2 hasta IK, el orden creciente, pues es más fácil escribir EA en lugar de E1 por I2 y por I3, etcétera, etcétera. Así, tenemos todo lo que necesitamos para definir álgebra de Clifford. El álgebra de Clifford CLN es la colección de todas las sumas de 2 a la n elementos. X es un coeficiente real a XA por EA, sumando todos para todas las posibilidades. Y estas cosas se van a sumar término por término. Entonces, con coeficientes XA y coeficientes X', se tiene coeficientes XA más X'. Y la multiplicación, pues ya supimos multiplicar EA por otra cosa. Entonces, tienen que aplicar el procedimiento de mover y cancelar y cambiar los signos. Pero a fin de cuentas, lo que pasa en álgebra de Clifford es que si puedes calcular correcto los signos más menos, ya puedes hacer todos los cálculos que tienes que hacer. Una sumatoria como 0 veces uno, 0 veces otro, 0 veces otro, una vez otro, pues seguimos y escribiríamos solamente lo que no tenga factores de 0. Muy bien. Bueno, las álgebras de Clifford tienen muchas variantes. Los más importantes son CLP, Q, donde EI al cuadrado es más 1 para los primeros P básicos y EI al cuadrado es menos 1 para los últimos Q. Pero, y con esa definición, la CLN que mencioné, que es lo único que vamos a estudiar en este video, es CL0N. Pero podemos mencionar que en CLPQ, no importa qué son P y Q, si suman a N, son los mismos elementos básicos y, en cierta forma, los mismos elementos del álgebra, pero las multiplicaciones son distintas, como se puede ver con este ejemplo. Entre los elementos del álgebra de Clifford hay algunos que tienen nombres especiales. Los cero vectores o de grado cero son los múltiplos reales de la identidad. Los uno vectores o los vectores, pues son los vectores originales del espacio vectorial con que se construyó el álgebra de Clifford. Un cero escalar es uno de grado n, es un múltiplo real de e1 por e2 hasta en. Y muy importante para nosotros, un paravector es la suma de un escalar y un vector. Entonces, este es un elemento mixto. Un elemento general es mixto, es una suma de diversos coeficientes reales XA por los elementos o productos básicos o elementos puros EA, y se puede separar en los de grado 0, que es la parte escalar, los de grado 1, que es la parte vectorial, de grado 2, etcétera, hasta grado n, que es la parte que es pseudoescalar. La parte escalar del elemento del álgebra de Clifford se escribe SC de X, el conjugado, es algo que se obtiene cambiando ciertos signos de los elementos de determinados grados, según esta fórmula, que no voy a tratar de explicarla aquí. Pero en el caso de que X es un paravector, solo tenemos el grado 0 y el grado 1, entonces X más su conjugado se cancela la parte vectorial dando 2 veces la parte escalar. El conjugado de la parte escalar, pues el conjugado de la identidad es la identidad multiplicativa. El conjugado de la parte vectorial o de parte cualquier vector básico es menos ese vector. Y hay varias reglas que la mayoría son muy sencillas, salvo que de que el conjugado de x por y es el conjugado de y por el conjugado de x. Es algo bastante más complicado de demostrar. Entonces, en el álgebra de Clifford, que es idéntico como espacio vectorial a R a la potencia 2 a la n, se tiene su valor absoluto y el producto punto entre elementos de la forma normal. Estas relaciones no usan de ninguna manera la estructura de álgebra. La expresión x por x barra sí usa el álgebra y para elementos que no son vectores no tiene que dar necesariamente el valor de x al cuadrado. Pero para algunas cosas podemos ver que la parte escalar de x por conjugado de y o el conjugado de x por y sí da el producto punto y poniendo x igual a y tenemos la norma al cuadrado o el valor absoluto al cuadrado es la parte escalar siempre de x por x barra. Este escalar no es necesario cuando es un paravector. Los paravectores, es decir, recordando parte escalar más parte vectorial, esos tienen propiedades mucho mejores que son, de hecho, muy parecidas a las propiedades de los números complejos. Algo que es quizás más o menos trivial es que el valor absoluto al cuadrado de un paravector es el paravector por su conjugado. Pues voy a
repasar aquí la demostración para que veamos cómo se hace la multiplicación en álgebras de Clifford. Entonces, x por x barra, que es lo que queremos estudiar, tenemos el x escalar más parte vectorial y su conjugado escalar menos la parte vectorial. Tenemos que multiplicar el x0 por el x0, tenemos que multiplicar las dos sumas y los productos mixtos x0 por la suma y la suma por x0. Pero estos dos se cancelan porque x0 siendo escalar conmuta con todo lo que hay en el espacio de Clifford, dejando x0 menos la doble suma. Pero en esta doble suma hay términos con i menor que j y con i mayor que j. Entonces la regla de que ei por ej es menos ej por ei hace que se cancelen y solamente queden los términos con i igual a j. Es decir, xi por xi y ei por ei. Como ei al cuadrado es menos 1, cancelamos el signo y obtenemos el valor absoluto. Esto completa la demostración. Esta propiedad, que x por x barra es el valor absoluto de x, pues nos permite ver la inversa multiplicativa de cualquier paravector. Ahora vamos a ver algo un poco más interesante y complicado, que el producto punto entre dos vectores, ahora no son paravectores, son vectores puros, se obtiene promediando los productos u por v y v por u, multiplicando por menos 1. Y por esto, con u igual a b, el valor absoluto es menos el cuadrado en el álgebra. Entonces, dos vectores son ortogonales solo cuando anticonmutan. La demostración de esto nuevamente se ve con el manejo de los signos que aparecen en la multiplicación. Multiplicar suma de u y i, un vector, más la suma de vj y j, otro vector, y multiplicándolo en el otro sentido, es lo mismo que tomar ui por bj y restar y sumar v por ij. Entonces, combinando las dos sumas, lo expresamos aquí que ie por ij más ij por ei es 0, siempre que i sea diferente de j. Quedan cuando i es igual a j y nos da menos 2 veces el producto. Muy bien. Ahora vamos a usar esto en el espacio vectorial R a la n. Entonces tenemos el producto de dos vectores que cuando es 0 se consideran ortogonales. Y podemos reflejar un vector u en el hiperplano ortogonal a otro vector v. Vperp o v perpendicular es la colección de elementos Rn ortogonales al vector v. Y el reflejo de u en ese hiperplano correspondiente a v se da por la forma v, u, v entre el escalar v al cuadrado. Entonces, este v por u por v es algo, quizás u por v sea complicado en el álgebra de Clifford, pero multiplicando del otro lado por v, se obtiene un vector nuevamente. Ahora tengo que explicar qué es el reflejo de u en el hiperplano con respecto a v. Entonces, ¿qué es la reflexión? Pues consideremos primero la pregunta de qué es un hiperplano. Dado un vector v en Rn, pues todos los vectores que sean ortogonales a v forman el mencionado hiperplano. Entonces, v es ortogonal a todos los vectores en este hiperplano v perpendicular. Ahora consideremos otro vector u, es decir, algo así. Entonces, lo primero que hay que hacer es proyectar u hacia el plano, va a caer en algún punto, digamos, W, y continúa. Y al otro lado tenemos el reflejo de u en el hiperplano formado perpendicular a V. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, el vector W es también perpendicular a V y el vector diferencia entre uno y otro es algún múltiplo real de V. Es decir, que U es igual a W más R veces V y el reflejo entonces es W menos R veces V, porque se va en la otra dirección. Entonces, eso es como se define geométricamente el reflejo de un vector en un hiperplano.
Ahora que tenemos una expresión, aunque un poco teórica, para el reflejo de un vector en el hiperplano, vamos a calcular los elementos W y R explícitamente en términos de U y V. Lo que queremos es que U sea W más R V, entonces multiplicamos con el producto punto por V, entonces W es por V y R V es por V. Como W y V son ortogonales, tenemos 0 más R veces el valor absoluto de V al cuadrado. Así resolvemos para R sin ningún problema. Y el reflejo es U menos R V, entonces es U con un signo de menos en esta posición. Esta es una propiedad de espacios vectoriales con productos internos. No usa el álgebra de Clifford. Ahora vamos a expresar este reflejo usando las operaciones del álgebra. Bueno, tenemos que W menos R veces V es W más R veces V menos 2 veces RV. Entonces, el reflejo de U es W menos R veces V. Ponemos como U menos 2 veces ese factor. Entonces, esta es la expresión en términos de la U original y la U y la V. Pero si multiplico el primer término por 1, como menos u b cuadrado entre el valor absoluto de b cuadrado es 1. Aquí tengo lo mismo aquí y sustituye la fórmula algebraica para el producto escalar en el segundo término. Ahora, si nos fijamos, hay u por b al cuadrado y aquí también tenemos u por b al cuadrado. Se cancelan los factores, se cancelan por los signos y eso se va dejando b por u por b, que es el resultado que queríamos. Bien, bueno, eso fue un estudio un poco de cómo usar el álgebra para expresar cosas geométricas. Todas las rotaciones en el espacio euclidiano se pueden representar por composiciones de reflexiones en hiperplanos, entonces se pueden representar con multiplicación y adición en CLN. Y también se pueden representar las inversiones en esferas, como pues x barra entre x, valor absoluto de x al cuadrado. Y aplicando esas fórmulas, se puede ver que las composiciones de inversiones en un número finito par de esferas son transformaciones de Möbius, es decir, expresiones algebraicas de la forma ax más b multiplicado por la derecha por la inversa de cx más d. Esta es una transformación de Möbius por la izquierda y si se cambian el orden de las multiplicaciones, se tienen transformaciones por la derecha. Como se puede tener que dividir por cero, hay que agregar un punto al infinito, como se hace en variable compleja, y se puede ver que si tomamos una transformación de Möbius con A1, B1, C1, D1, y esa transformación de Möbius, el número 1, se sustituye en otra con coeficientes A2, B2, C2 y D2, pues se puede ver que hay una fórmula expresable en términos de multiplicación de matrices, esencialmente, para los coeficientes de la transformación, la composición de las transformaciones de Möbius es otra transformación de Möbius. Quisiera mencionar dos cosas más antes de terminar este video, que el álgebra de Clifford especial CL2 se llama los cuaternios. Si denominamos I como E1, J como E2 y K como E1 por E2, se puede checar con lo que hemos visto hoy, que I por J es K, J por K es I, K por I es J. Multiplicando al revés da un cambio de signo y los cuadrados de los elementos son menos 1. El álgebra de cuaternios es lo que se llama un álgebra de división, es decir, que no hay divisores de cero. Cada elemento que no sea cero tiene una inversa multiplicativa. La segunda cosa que quisiera contarles es que lo que vamos a ver en el segundo video es generalizar la siguiente propiedad de la variable compleja. Ahora, variable compleja significa un número real escalar más i veces otro escalar para formar la parte imaginaria. Y este número complejo z, pues si tomamos una función de z que sea con valores en los complejos, tiene que tener su parte escalar y veces su parte imaginaria también. Se llama holomorfa cuando satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es un sistema de dos ecuaciones en derivadas parciales. La derivada de u parcial con respecto a x es la parcial de v con respecto a y, y diferenciando por las otras variables se obtiene un signo de menos. Con esto uno define la derivada de una función con respecto a z barra como esta combinación de la derivada de la función con respecto a x y la derivada con respecto a y, parcial f con respecto a x y parcial f con respecto a y,
Y resulta que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann sí y solo sí esta derivada con respecto a z barra de cero. Entonces, esto estoy anticipando lo que vamos a ver de forma más completa en el siguiente video. Muchas gracias.